Buenos días. Pues vamos a empezar entonces con esta última mesa de las jornadas sobre calidad en los servicios públicos, y que el título de esta mesa, como habéis visto en el programa, es Sistemas de Integridad Pública y Modelos de Excelencia. Las personas que nos van a ilustrar en cada una de las partes en que hemos distribuido esta conferencia son, empezando en el mismo orden en que van a intervenir, por Amparo Fernández González. Ella es subdirectora general de la Inspección General de los Servicios y Relación con los Ciudadanos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y entre las competencias que tiene como tal en esta unidad, pues están, por supuesto, todas las orientadas a la mejora de la calidad de los servicios o innovación en la gestión, y está aquí fundamentalmente por la implantación que han hecho en este ministerio ya de un código ético, para contarnos su experiencia en lo que hemos llamado códigos éticos e integridad pública. Después intervendrá Javier Fernández González, que él es subdirector general del régimen de altos cargos en la Oficina de Conflictos de Intereses, que, como sabéis, es la unidad encargada, entre otras muchas cosas, de la prevención e identificación de potenciales situaciones de conflictos de intereses de los altos cargos. Y además hay que destacar que en la actualidad forma parte del grupo de trabajo de altos funcionarios de la OCDE sobre integridad pública, donde promueven el diseño y la implementación de políticas de integridad y el combate de la corrupción. Su intervención la hemos llamado Buen Gobierno y Ética Pública, retos y perspectivas. Después interviene Alicia Gavara, es de la Generalitat Valenciana, inspectora general de servicios, ha sido 20 años ya inspectora de servicios, y ha coordinado el equipo de redacción de la Ley 22/2018, esta ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas para la Prevención de las Malas Prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. Y esa es la buena práctica que queríamos que, aparte de otras cosas, pues nos contara durante su intervención, ¿no? Después, Manuel Serrano, de la Administración Local. Él es jefe del Servicio de Calidad y Modernización del Ayuntamiento de Málaga y ha trabajado durante 35 años allí impulsando la modernización, la innovación, la calidad y la excelencia. Y nos va a contar también otra buena práctica que está orientada a la medición de la implantación de la ética. Ha recibido además varios premios Innovador a título personal, tanto de CENIS como de Novagov, y creo que nos va a ilustrar convenientemente antes precisamente de su jubilación, porque ayer nos anunciaba que está ya muy cercana, lo cual lamentamos en lo que nos toca, ¿no? Y Joaquín Ruiz López complementa la mesa, ya fue presentado ayer en la mesa primera. Y él es, como sabéis, ya vocal asesor en la Subdirección General de Inspección General de los Servicios de la AGE, en la Dirección General de Gobernanza Pública, y destaca que ha sido director del Departamento de Calidad de los Servicios de AEVAL desde su creación hasta la disolución. Es evaluador acreditado en FQM y Fundibe y desarrollado actuaciones de asistencia técnica en esta materia en países latinoamericanos, y nos va a hablar de la incorporación de esos valores de integridad en los modelos de excelencia. Por darles entrada cuanto antes, voy a acelerar un poquito la introducción, pero no quería dejar de hacer una pequeña definición del concepto de integridad pública como cualidad que nos lleva a actuar de acuerdo con los principios, normas y valores relevantes en la función pública. La OCDE ha sido gran impulsora de esta materia en todos los países, las democracias avanzadas del entorno, y en palabras de esta OCDE, nos dice que la integridad pública se refiere al constante alineamiento y apropiación de valores éticos, principios y normas compartidas para proteger y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público. Pero aquí damos ese paso más adelante y hablamos no solo de la integridad pública, sino de la integridad pública como sistema, que lo que supone en la práctica es establecer un conjunto de medidas con intención preferentemente preventivas, y también para la detección de acciones irregulares y para la asunción de compromisos. Vamos a empezar, como decíamos, por la intervención de Amparo,
centrando un poco esta definición de qué es en realidad un marco o sistema de integridad institucional, el papel del código ético que en él se desarrolla. Y queríamos que en todo ello pues, llegáramos a saber por qué, si disponemos en las administraciones públicas de un amplio entramado de normas jurídicas que regulan las actividades de los empleados públicos y de los altos cargos, sus obligaciones y deberes en todos los niveles, ¿por qué es necesaria esta existencia? Aunque todos seguro que somos ya unos convencidos de que es así, pero queríamos que quedara plenamente de manifiesto por qué es necesaria esa existencia del Código de Conducta y qué papel juega en el sistema administrativo. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar, antes de contestar a tu pregunta, Miguel Ángel, por invitarnos al Ministerio a participar en estas conferencias y daros como primera casi respuesta la enhorabuena por haber incluido la integridad pública junto con la innovación y junto con los temas de calidad en estas conferencias, lo cual significa que está clara esa visión tridimensional de los procesos, de la innovación y de los valores, del mundo de los valores como parte integrante de un modelo de excelencia. Esa es la visión que nos lleváis a compartir en estas conferencias y os doy la enhorabuena por ello. Y la pregunta pues, es pertinente, aunque posiblemente muchos de los que estamos hoy aquí reunidos pues tengamos clara la respuesta. Es pertinente formulársela porque es un tema a veces controvertido, sobre todo cuando hablamos de códigos éticos aplicados efectivamente a la función pública o al empleado público. Creo que está más aceptado la existencia de códigos de buen gobierno o códigos éticos cuando nos referimos a los altos cargos o a los miembros del gobierno, pero puede haber resistencia entre los empleados públicos o en la función pública a la hora de plantearse por qué es necesario que tengamos un código ético si ya nuestro sistema jurídico es muy completo e incluso incorpora principios y valores de manera explícita. Y para responder a esta pregunta, pues yo lo haría de una manera muy directa y sin ofender a nadie, simplemente constatando una realidad que es española, pero que también es de otros países de nuestro entorno, sencillamente porque todo ese entramado de normas jurídicas no ha sido suficiente, desgraciadamente, para garantizar la integridad pública en muchos casos. Por lo tanto, la integridad pública, si queremos realmente obtener el resultado de unos gobiernos y de unas administraciones plenamente íntegros, seguramente tenemos que hacer algo más que publicar normas jurídicas. Es verdad que en el sistema continental, en el sistema administrativo o jurídico continental en el que se inserta la administración española, pues es un sistema con muchas normas y donde estamos acostumbrados a que todo lo que es importante tiene que estar en la norma y si no está en la norma prácticamente parece que no existe. Sin embargo, es necesario aprender también de otras experiencias, de otros sistemas, particularmente en el ámbito anglosajón, pero sobre todo del valor que nos proporcionan ciertos ejemplos para ver que además de normas necesitamos, como decía al principio, otras cosas. ¿Códigos éticos, sí o no? Pues códigos éticos, si al final es otra forma de llegar a poner una norma que no tiene una materialidad, una ejecución, pues seguramente la respuesta tendería a ser, pues más bien no. Códigos éticos, yo apostaría por ellos si, como apuntaba ya el moderador Miguel Ángel, forman parte de un sistema más amplio, de algo más amplio, de una estrategia por la integridad. Y vamos a ver si podemos rápidamente ver la presentación. Efectivamente, se ha citado varias veces esta mañana el trabajo de la OCDE en distintos ámbitos. Es verdad que esta organización ha trabajado en distintos ámbitos por la creación de valor público y uno de ellos es precisamente el de la integridad, estableciendo todo un modelo conceptual de lo que sería un marco de integridad, un marco de referencia, un sistema de integridad. Y en ese modelo que promueve la OCDE a partir de una recomendación, bueno, su primera recomendación es de finales de los años 90, la más reciente es de 2017. En ese modelo distingue tres polos muy importantes: la existencia de un sistema o una infraestructura institucional para la integridad, la existencia de una cultura de integridad y la existencia también de un esquema, de un sistema de rendición de cuentas.
He puesto en la transparencia en rojo, dentro de la columna Sistema de Integridad, la referencia a las normas. Por lo tanto, los códigos éticos o códigos de conducta son un elemento más dentro del sistema de integridad, un elemento importante, pero no el único. Como comentaré a continuación, es un elemento que sirve para complementar, para ir más allá de las normas jurídicas. Este sistema tiene que estar compuesto por muchas más cosas, entre otras, de manera importante, por una atribución de responsabilidades en la organización, quién se hace cargo de promover la integridad en una determinada administración, pero también se señala ahí un compromiso político y de gestión por la integridad. Estamos hablando del mundo de los valores, del mundo de los principios de conducta, de los principios que deben regir la actuación del Gobierno y de las administraciones públicas. En ese mundo, la cultura es muy importante. El liderazgo, el ejemplo, es esencial para promover esa integridad pública. Por eso, en la columna central del sistema de integridad de la OCDE, bueno, yo la he colocado en la central. No sé si estaba en segundo lugar y cayó ahí por casualidad. Yo la he colocado en la central porque me parece esencial en el modelo la cultura de la integridad. Y quizá el paso más relevante que ha dado la OCDE en esta visión a partir de 2017 de la integridad pública ha sido incorporar como parte de esa cultura, para que sea posible obtener ese objetivo de integridad, tal y como lo definía Miguel Ángel al hacer su introducción, esa prevalencia siempre del interés general o del interés público sobre el interés particular, pues en ese ámbito quizás sea muy importante que traigamos y demos todo el valor a la necesidad de que sea algo compartido por la sociedad civil, los ciudadanos, por los distintos actores, los sectores privados. Si no hay responsabilidad compartida, si la ciudadanía, las empresas, la sociedad civil no se involucran en esa integridad, en obtener esa integridad, posiblemente no será posible. Es algo que se tiene que compartir entre el sector público y el privado. Un liderazgo íntegro significa elegir a los íntegros, a los más íntegros para los puestos de responsabilidad, y significa también el profesionalismo, la profesionalidad y la meritocracia, elegir a los mejores, a los más adecuados para cada una de las responsabilidades. Y significa sensibilización y formación en la importancia de esos valores de integridad. Por supuesto, un esquema de rendición de cuentas, mecanismos de control, mecanismos de supervisión, no necesariamente mecanismos siempre sancionadores o coercitivos. Muchas veces estamos hablando de tener medidas de seguimiento, medidas de evaluación de cómo vamos mejorando en materia de integridad. Bueno, pues en este marco, por lo tanto, los códigos éticos o los códigos de conducta serían una pieza de ese sistema de integridad, tal y como lo ha desarrollado la OCDE, y que es el modelo que estoy siguiendo para esta presentación. En realidad, los códigos éticos, códigos de buen gobierno, códigos de conducta, genuinamente están concebidos o pensados más bien como normas de autorregulación. Eso es lo que los debería diferenciar de las normas jurídicas. No obstante, nuevamente en nuestro sistema jurídico pues, tenemos ejemplos nosotros en la legislación, tanto en el EBEP como en la legislación de transparencia y buen gobierno, donde esos códigos se trasladan o se llevan al sistema jurídico. No pasa nada porque aparecen así reforzados como principios informadores de todo nuestro sistema. Pero genuinamente un código ético sería un instrumento para ir más allá de lo que me pide la norma jurídica establecida. Un instrumento de autorregulación de una determinada administración que tendría una vocación más preventiva, más orientadora, que una vocación sancionadora, aunque también veremos a continuación ejemplos donde se anudan, se enlaza el cumplimiento o no de un código ético con sanciones. Y bueno, siempre integrado en un sistema más amplio que, entre otras cosas, incluya mecanismos de difusión y de desarrollo de esa cultura ética, que tenga algún procedimiento para que ese código de conducta no quede en una mera declaración de intenciones, que exista algún canal, por ejemplo, para resolver algo tan importante en el mundo de los valores y de los principios como los dilemas éticos. Frecuentemente, valores que aparecen o principios que aparecen formulados en un código de conducta, incluso en una norma, en una ley que recoge un código de conducta, pueden presentar, digamos, elementos contradictorios que a la luz del caso concreto hay que resolver, hay que priorizar. Transparencia frente, por ejemplo, a obligación de secreto y confidencialidad, ¿no? Puede ser una contradicción
aparente, que en el caso concreto hay que ver qué es lo que prima, por poner un ejemplo. Legalidad frente a agilidad o eficacia. En el caso concreto puede haber alguna dificultad para ver qué es lo que debe primar a la hora de interpretar nuestro sistema. Por lo tanto, el código tendría que tener algún canal, debe servir para eso, para establecer algún canal por el cual se puedan resolver dilemas, cuestiones concretas en la práctica administrativa y que se pueda incorporar eso en una organización también desde una perspectiva de transparencia. No pasa nada, podemos hablar de estas posibles controversias que en la práctica administrativa nos podemos encontrar. Y desde luego se habla también para la implementación de esos códigos éticos que exista algún órgano, a ser posible imparcial, que dé cauce a esas posibles dudas, que dé cauce también, en su caso si las hay, a posibles quejas y denuncias. Y mecanismos de seguimiento y evaluación. Bueno, pues hasta aquí lo que podría ser el marco teórico ideal, resumido, sintetizado, de lo que sería un código ético como instrumento o elemento dentro de un sistema o marco de integridad. Vamos a hablar ahora un poquito de algunos ejemplos que nos afectan. Entonces, yo me voy sobre todo me voy a ceñir y voy a poner más hincapié en el ámbito del empleo público, porque bueno, pues también está con nosotros Javier. Por cierto, no lo hemos aclarado, Javier, que tú y yo no somos hermanos. Entonces, hablando de integridad pública, nada de conflicto de intereses, ¿verdad? No tenemos ninguna relación. Bueno, voy a hablar más, por lo tanto, del Código de Conducta de los empleados públicos, un poquito nada más para decir, bueno, es una novedad importante que introdujo el Estatuto Básico del Empleado Público, formula una serie de principios éticos, una serie de principios de conducta y, bueno, algunos autores dicen esto es puramente declarativo, además, ¿qué falta hace, no? ¿Para qué se pone todo esto? ¿Esto cómo se lleva a la práctica? ¿Para qué sirve? Bueno, yo le doy desde luego el valor primero de reconocer de una manera expresa que determinados valores de nuestro sistema constitucional, político, jurídico, están en el sustrato, en el sustento de nuestra actividad y, por lo tanto, en realidad, esa formulación de principios éticos y principios de conducta en muchos casos lo que hace es recoger de una manera expresa en la ley valores y principios que están en el fundamento de nuestro sistema democrático y de nuestro sistema constitucional de función pública. Y bueno, siempre pueden servir para informar la aplicación concreta del conjunto de normas administrativas. De tal manera que efectivamente hay unos principios que podríamos considerar que son de la integridad como promoción de la ética pública, cumplimiento de la Constitución, no discriminación, igualdad. Otros serían más bien, aludirían a la integridad del empleado público en relación a su obligación de objetividad, imparcialidad, no conflicto de intereses, una, digamos, aplicación siempre neutral, buscando el interés general. Y en otros casos sería la integridad como eficacia, cumplir con diligencia las obligaciones, procurar la fórmula de gestión más eficiente, más eficaz, etc. Bueno, pongo aquí a continuación el código de conducta que está vigente hoy en nuestro departamento ministerial, que se formula en un momento anterior a digamos, a la composición actual de competencias del departamento. Ahora somos Industria, Comercio y Turismo. Teníamos en ese momento otras competencias también más amplias en materia de energía y telecomunicaciones. Bueno, pues es un esfuerzo importante. Me dice el moderador que me queda un minuto. Voy a negociar rápidamente una ampliación de un minuto más, ¿vale? Pero recoge básicamente las formulaciones del EBEP, concreta un poco más y remite desde el punto de vista de la sanción de las posibles conductas que no cumplan estas normas, este código, remite a lo que serían las inspecciones de servicios, el régimen disciplinario. He traído otros 3 ejemplos y voy a dedicar 20 segundos a cada uno. ¿Qué pasa? Que cuando las entidades dependientes de un departamento ministerial que tienen una autonomía en la gestión se plantean hacer un código de conducta, tienen la posibilidad de adaptar este código a los riesgos concretos de gestión que esa entidad puede tener planteados. Traigo aquí, por ejemplo, el código de conducta de ICEX, España Exportación e Inversiones, que en la última línea de la izquierda veréis que comento que tiene una especial atención al tema de conflictos de intereses y la utilización del nombre de la entidad por parte de todos los empleados de ICES en sus actividades, porque vela por la marca
y establece un canal de cumplimiento, sugerencias, denuncias, un comité de cumplimiento, un procedimiento para resolver cualquier denuncia que se plantee. ICEX, entidad pública empresarial. Código ético y buen gobierno de la EOI, Escuela de Organización Industrial, fundación de derecho público con un patronato mixto público-privado que se dedica a la formación y en la estimulación, el fomento del emprendimiento y de la investigación. También tiene un código ético y de buen gobierno y todo un marco ético, donde está el código que afecta, que cito aquí, a los patronos de la fundación, pero también un reglamento de régimen interior que establece un código para los empleados. ¿Qué le interesa a EOI? ¿Cuáles son sus riesgos en relación con sus patronos? Incide especialmente y desarrolla muy particularmente toda la cuestión de conflicto de intereses, relación también con los mecenas de la fundación. También dispone de un canal de cumplimiento con un responsable de cumplimiento y unos procedimientos algo menos desarrollados, pero tiene su canal de cumplimiento. Y finalmente, una sociedad mercantil, 100% patrimonio del Estado, la Empresa Nacional de Innovación, cuya tutela corresponde a nuestro departamento. Este es un código con un canal de cumplimiento menos exigente, establece un responsable, pero no hay un buzón ético, un canal de sugerencias o denuncias, pero sí procedimientos de seguimiento, y es un código que sobre todo incide en los aspectos de formación, sensibilización de todo el personal de ENISA. Les interesa especialmente las obligaciones en materia de confidencialidad, reserva de todos los expedientes de empresas que ven. Y termino. Preliminarmente, algunas ideas de conclusión que evidentemente podemos completar después si hay tiempo para ello. Yo creo que la integridad pública es un pilar fundamental de nuestro sistema administrativo y que desafortunadamente no se le presta siempre toda la atención que se debiera en las organizaciones. Es una cuestión estratégica, no es cuestión de tener un código, una pieza separada. Es necesario diseñar una estrategia completa con infraestructuras, cultura, promoción de esa cultura y rendición de cuentas. Y por último, incidir en que será necesario seguir trabajando en hacer partícipes a empresas, ciudadanos y sociedad civil en una estrategia de integridad que nos implique a todos. ¿Me he pasado mucho? Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Amparo. Y vamos a ver ahora, así entrar rápidamente, a ver el asunto desde la perspectiva de la posición de los empleados y de los altos cargos, que deben todos ellos asumir, precisamente por formar parte de la Administración, unos valores, principios y normas de conducta concretos, ¿no? Que van más allá incluso del ámbito de lo privado, puesto que hay que responder ante los ciudadanos, porque el impacto además directo o indirecto ante los ciudadanos de una buena conducta puede ser una mejora de la imagen, pero una mala conducta puede destruir una reputación ya no solo de la persona, sino de la institución concreta, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contaras cómo es la OCI en principio en relación con estos principios, cómo aplica su normativa e incluso la relevancia de los códigos éticos dentro de vuestra actuación. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como la mayoría de vosotros sabréis, existen dos regímenes de incompatibilidades diferenciados, uno para empleados públicos recogido en el Estatuto Básico, recogido en la Ley 53/84 de incompatibilidades de personal al servicio de las administraciones públicas, y por otro lado un régimen de incompatibilidades específico para los altos cargos de la Administración General del Estado, recogido en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo. En relación a las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, corresponde inicialmente destacar que actúa con plena autonomía funcional y, de hecho, los empleados de la propia oficina no podemos ni recibir, ni aceptar, ni recabar instrucciones de ninguna organización pública o privada. Una vez dicho esto, y en relación al régimen de incompatibilidades de empleados públicos, la oficina gestiona el régimen de como sabéis, la Ley 53/84 es una norma con carácter básico, y la oficina gestiona el régimen de incompatibilidades únicamente de los empleados de la Administración General del Estado, de todos los empleados públicos, personal funcionarial, laboral, incluso personal eventual. En este caso, y de forma más particular, las funciones se pueden resumir en el análisis, el asesoramiento a los empleados públicos que puedan tener dudas sobre las posibles actividades públicas o privadas que quieran realizar, y en su caso la autorización para que puedan realizar segundas actividades públicas o actividades privadas. Por otra parte, tenemos el régimen de incompatibilidades de los altos cargos. En este sentido, la norma no tiene carácter básico, por tanto solamente se aplica a los altos cargos de la Administración General del Estado. La OCI gestiona el régimen de incompatibilidades de estos altos cargos, que son alrededor de unos 700 personas.
Además de autorizar o denegar las compatibilidades al cese, los altos cargos tienen que declarar cualquier tipo de actividad privada que quieran realizar una vez hayan cesado en el puesto, en el cargo que ocupaban, para que nosotros analicemos si han tomado algún tipo de decisión que afectara a la empresa privada donde querían trabajar, donde desean trabajar, y en función de los informes que nosotros recabemos de los otros centros donde hubieran estado prestando sus servicios, los altos cargos, se deniega, se autoriza esa compatibilidad para el ejercicio de actividad privada. Además de estas funciones, los altos cargos tienen que presentar, como la mayoría sabréis también, declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales cuando son nombrados y cuando son cesados. Esas declaraciones precisamente se presentan ante la Oficina de Conflictos de Intereses, que la revisa y realiza ciertas actuaciones de control para asegurarse de que la información es veraz. Luego explicaré un poquito más ese tipo de actividades de control. Por otra parte, realiza informes de seguimiento, por ejemplo, los informes de seguimiento semestrales que eleva a las Cortes, donde se da cuenta de todas las declaraciones de actividades y de bienes presentadas, así como de los procedimientos sancionadores incoados y resueltos en el periodo correspondiente. Y en relación ya más específica a los códigos de conducta, por una parte tendríamos el Estatuto Básico, el Código de Conducta de los Empleados Públicos recogido en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, que explicaba Amparo, con lo cual no haré más menciones al respecto. Y por otro lado, el Código de Buen Gobierno, que se encuentra recogido en el título segundo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Este Código de Conducta tiene un rango normativo, por tanto, viene recogido en una norma con rango de ley, tiene rango de ley, lo cual le otorga una fuerza especial. Recoge una serie de principios de actuación y de comportamiento ético que tienen que respetarlos todos los altos cargos. Es normativa, por cierto, básica, por lo tanto se aplicaría por parte de todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas, las entidades locales, por supuesto, y además un régimen sancionador. Y esto es un elemento importantísimo, porque la Oficina de Conflictos de Intereses, para el caso de los altos cargos de la Administración General del Estado, ejerce competencias de investigación, diligencias previas a los procedimientos sancionadores y también instruye procedimientos sancionadores en relación al incumplimiento de la normativa disciplinaria de gestión económica presupuestaria en cuanto a lo que viene recogido en el régimen sancionador del Código de Buena Conducta y también, por supuesto, en cuanto a los incumplimientos, posibles incumplimientos de la normativa de conflictos de intereses regulado en la ley, específicamente la Ley 3/2015 para los altos cargos de la Administración General del Estado. Además, estos principios generales y estas normas de comportamiento que se encuentran recogidos en el Código de Buena Conducta, que tiene carácter básico, insisto, y por tanto se aplica a todos los altos cargos de todas las administraciones públicas, se encuentran complementados por ciertas disposiciones específicas aplicables a los altos cargos únicamente de la Administración General del Estado, que vienen recogidos en la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, la Ley 3/2015. Y además esta ley introduce algunas cuestiones significativas muy novedosas. Por ejemplo, los criterios de idoneidad que tienen que respetar los altos cargos cuando son nombrados. Para que un alto cargo sea nombrado, dispone la ley, tiene que acreditar suficiente experiencia y formación para el ejercicio de su puesto de trabajo como alto cargo y además respetar unos criterios de honorabilidad. Estos criterios de honorabilidad serían no haber sido condenado por sentencia firme en delitos relacionados con la falsedad, contra las instituciones del Estado, contra el orden público. No puede tampoco haber sido inhabilitado o suspendido para el ejercicio de empleo o cargo público y además, esto también es muy significativo, no puede haber sido sancionado por comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Transparencia. ¿Cómo se controla esto? Los altos cargos, antes de ser nombrados, tienen que presentar un currículum vitae y un documento, una declaración responsable de idoneidad ante los órganos que los proponen para ser nombrados y los órganos que los van a nombrar formalmente. Y ahí se va a acreditar y se va a estudiar si el alto cargo responde a todos estos criterios de idoneidad. Además, enviarán una copia de estos documentos a la Oficina de Conflictos de Intereses por si se necesita algún tipo de actuación o de investigación adicional. Y de hecho, el propio currículum vitae de los altos cargos se publica en el portal de transparencia, en el caso de los altos cargos de la Administración General del Estado, para ampliar las posibilidades de control por parte de toda la ciudadanía o los medios de comunicación que tengan un interés particular en algún alto cargo concreto. Además, el Código
digamos, las disposiciones complementarias que establece esta Ley 3/2015 incluye una serie de principios, como son los principios en el ejercicio del alto cargo de interés general, de integridad, de objetividad, de transparencia y responsabilidad y de austeridad. Y lo importante aquí es que esos principios son criterios interpretativos a la hora de aplicar las disposiciones sancionadoras de la Ley 3/2015. Se abordan otras cuestiones importantes, además, como puede ser la utilización de vehículos oficiales, que está restringida a las necesidades propias del servicio, el uso de tarjetas, que pese a lo que opina muchas veces la ciudadanía, está muy restringida a los altos cargos en la Administración General del Estado, solamente se pueden utilizar en casos muy excepcionales, fundamentalmente en viajes al extranjero, cuando así se requiera. La Ley 3/2015 recoge además un régimen específico muy estricto de gestión de conflictos de intereses. Y todo esto responde al principio de dedicación exclusiva del alto cargo al puesto de alto cargo, con unas excepciones tasadas muy limitadas, muy concretas, que no voy a explicar aquí porque me comería bastante tiempo, pero se recoge el principio, y esto lo quiero destacar, de dedicación exclusiva del alto cargo al ejercicio, y además del control de las actuaciones que pueda realizar a través de la presentación de las abstenciones para controlar que no está incurriendo en conflictos de intereses. En este sentido hay que destacar que los altos cargos, cuando se abstienen, como todos los servidores públicos, tienen que comunicarlo formalmente, en ese caso al órgano que lo ha nombrado, al órgano que lo ha propuesto, y además también a la Oficina de Conflictos de Intereses, donde tenemos un registro de abstenciones de todos los altos cargos de la Administración General del Estado, que es además de acceso público y cualquier persona puede solicitar acceso a la documentación contenida en el mismo. Además de esos mecanismos de control, a través de las declaraciones de actividades, de bienes, del registro de abstenciones de los altos cargos, comprobamos la veracidad de las declaraciones. Por ejemplo, contrastamos la información de las declaraciones de actividades posteriores al cese de los altos cargos, cuando quieren ejercer algún tipo de actividad, sobre todo actividad privada, que tienen que contar con una autorización previa de la Oficina de Conflictos de Intereses, como antes señalaba. Contrastamos esa información trimestralmente con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y, de hecho, podemos detectar que algún alto cargo pudiera estar dado de alta en algún régimen de la Seguridad Social sin habernoslo comunicado y, por tanto, estar realizando algún tipo de actividad privada sin haber cumplido con la normativa reguladora del ejercicio del alto cargo. Y, de hecho, el mes pasado el Consejo de Ministros aprobó una sanción inhabilitando 5 años a un ex alto cargo porque no nos había comunicado el inicio de una actividad privada, que después lo estudiamos nosotros y comprobamos que efectivamente había una incompatibilidad porque había tomado alguna decisión que afectaba a esa empresa donde había iniciado servicios. Y otro mecanismo esencial para controlar el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades y los códigos de conducta aplicables a los altos cargos sería la publicidad activa. Es un elemento esencial para que la ciudadanía, cada vez más movilizada, y los medios de comunicación que escrutinian, como todos sabemos, las actuaciones de los altos cargos, tengan información suficiente. En este sentido, no solamente se publican los currículos vitae de los altos cargos, también se publican las retribuciones que reciben los altos cargos, todas las compatibilidades posteriores que se les da una vez han cesado como alto cargo para iniciar actividades privadas, y se publican también los informes principales que realiza la Oficina de Conflictos de Intereses. Por ejemplo, el informe de seguimiento que se eleva semestralmente a Cortes, informando sobre las declaraciones presentadas y los procedimientos incoados, sancionadores incoados o resueltos, así como se publica además en el Boletín Oficial del Estado directamente todo el resumen, digamos, comprensivo de las declaraciones de bienes de los altos cargos que han presentado su declaración de bienes al cese o al nombramiento en el ejercicio anterior, y todo eso se publica en marzo del año siguiente. Por último, tenemos por tanto un código de conducta efectivo con rango de ley para los altos cargos, que está bastante bien definido, pero, y en esto coincido totalmente con lo que señalaba Amparo anteriormente, es necesario adaptar las previsiones generales de este código de conducta que se aplica a todos los altos cargos a las necesidades y a la realidad y a la casuística de cada organismo, de cada departamento. Por eso es habitual, afortunadamente, y hay una tendencia a que todas las entidades del sector público estatal estén desarrollando códigos de conducta, códigos éticos aplicables normalmente tanto al personal, a los empleados públicos, al personal laboral, funcionarial, como a los altos cargos que estén prestando servicios en ese organismo, porque es una forma
efectiva de definir situaciones concretas de conflictos de intereses, dilemas éticos concretos. Y además, no nos olvidemos la importancia de ir adaptando, actualizando los códigos de conducta para empleados públicos o para altos cargos. Los códigos de conducta han de depender y han de responder a lo que la ciudadanía exige. Y la ciudadanía cada vez es más exigente en cuanto a las actuaciones de sus servidores públicos. Por eso, los códigos de conducta que no están recogidos en normas son más fácilmente adaptables por los propios órganos de gobierno o de decisión de esas entidades y responden mejor a la realidad cambiante de la ética pública. Pues muchas gracias. Además, ha sido muy disciplinado en lo del tiempo. Y después de esta exposición, muy interesante, creo que todos estamos, es muy importante la labor que desarrolláis en la Oficina de Conflictos de Intereses. Y vamos a dar paso ya a un par de intervenciones ya muy concretas, de actuaciones concretas de la puesta ya en el terreno de lo que son de los medios para la integridad, para la implantación de la integridad. Y empezamos con Alicia Gavara. Decíamos antes, lo comentabas, Amparo, que los productos normativos, las leyes o los reglamentos no es el modo ideal de establecer modos de conducta o principios éticos, pero forman parte también y deben formar parte de ese sistema total de integridad institucional, ¿no? Y de alguna manera, en algún momento, conviene incluso darle ese empuje, como en su momento hizo el EBEP, introduciendo dos pequeños, a lo mejor, artículos, pero que dan pie a que luego desarrolle cada uno ya, en esa fase de autorregulación, sus propios códigos, ¿no? Entonces, de alguna manera han hecho esto en la Generalitat Valenciana con esa ley, ¿no?, que da una fuerza especial, por decirlo así, a la actuación de la Inspección General de Servicios y además incorpora, que es muy interesante, un elemento práctico que es este sistema de alerta temprana para detectar malas conductas, ¿no? Nos gustaría que nos ilustrara sobre todo eso. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, no sé ya la hora que es. Yo me voy a poner el cronómetro para que no me tengas que reñir. Y yo he hecho una presentación con mucho texto, bastante extensa, porque creo que estas mesas, que tienen la cualidad que es como el menú degustación, ¿vale? Vamos a tener tiempo de dar 4 ideas y luego al que le guste el plato, pues ya que contacte con el restaurante, ¿no?, por decirlo rápido. Bueno, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de contaros esta experiencia y daros la enhorabuena, porque el éxito no hay que contarlo, ¿no?, se ve. Bueno, pues nosotros, pues sabéis que somos de la Generalitat Valenciana y nos ha venido muy bien para introducir este tema las 2 intervenciones, sobre todo la de Amparo, porque ya hemos visto que, bueno, vosotros sabéis, en la Comunidad Valenciana fuimos líderes, ¿no?, en corrupción. No queremos quitar mérito a la Comunidad de Madrid, que también, ¿no?, la Comunidad de Madrid también nos fuisteis a la zaga. Y en ese momento pues había leyes, había normas, había una inspección, una intervención y sin embargo fallaba algo, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo Amparo. Entonces, cuando cambió el gobierno, una de las preocupaciones fue crear ese marco, este sistema de integridad institucional, ¿no?, que no fueran elementos dispares, sino darle una coherencia. Fuimos la primera comunidad autónoma con una consellería, que nos llamamos allí, Departamento de Transparencia, dedicado a transparencia y buen gobierno, que era un indicador de que había algo que había que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empezamos a abordar el tema de los marcos de integridad institucional, claro, y ahí el debate que siempre se plantea, ¿no?, entre la prevención, porque un marco de integridad institucional tiene una parte normativa que nosotros en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat se desarrolló, hay un código ético, un código de buen gobierno, una oficina de control de conflicto de intereses, un poco teníamos todos los elementos. Pero voy a contar una anécdota que a mí me hizo mucha gracia. Cuando fuimos a los inspectores, nos dieron un curso, nos montamos un curso de sistemas de integridad institucional, porque no sabíamos muy bien lo que era. Y Domingo García, que es el catedrático de la Universidad Jaume I de Castelló, que vino a darnos el curso, nos contó una anécdota que es muy ilustrativa, hablando de la ética personal.
que decía, bueno, pues un papá que lo llaman del colegio de su hijo porque su hijo le ha robado el boli al compañero, ¿no? Roba los bolis. Entonces la directora, la profesora lo llama, mira, tu hijo y tal, qué desastre. Entonces el padre coge al niño y le hace una reflexión, eso no está bien, hijo, porque tienes que respetar las cosas de los demás, porque tal. Y en ese discurso le acaba diciendo, y además no te preocupes, porque si hace falta un boli, se lo dices al papá y el papá te lo trae del despacho, ¿no? Entonces, pues, es un poco esa diferente barra de medir de la ética, ¿no? De la ética personal, que muchas veces parece que las cosas que no son de nadie pues no se mantienen. Entonces, en este marco institucional que ya hemos visto, han apuntado mis compañeros de mesa, el debate entre ética y derecho, las leyes son suficientes, no son suficientes, al final pues tienen que ir de la mano, ¿no? Porque hemos visto que los códigos de buen gobierno, si no hay sanciones, dejarlo a la buena voluntad, pues sirve, pues eso, no robes el boli al compañero que ya te lo traerá el papá del despacho, pero vemos que con las leyes no era suficiente. Entonces, los responsables de la Consellería en ese momento, que se creían mucho esto, llegaron a la conclusión de esa frase de prevención, de alerta temprana, ¿no? Todos los grandes expertos que hablan de profesor Asensio, ¿no? Todos hacen esa referencia a ese carácter preventivo, ¿vale? O sea, en un marco de integridad institucional no se puede dejar todo a la ética personal, ni tampoco todo a que haya códigos que sancionen. Con lo cual se pensó, bueno, pues tenemos que buscar algo preventivo. ¿Y quién lo puede hacer? Pues la inspección, ¿no? La Inspección General de Servicios, que tiene entre sus funciones la de corregir, mantener el control de legalidad, pues vamos a darle otra función. Y lo que empezó siendo una historia un poco de ir a ciegas, porque de momento fue nuestro responsable, el subsecretario entonces, que nos dijo, ¿por qué no hacemos una ley para una aplicación informática? Y la verdad es que sin esta ley no hubiéramos podido crear el sistema, por un tema que ahora os contaré, porque manejamos bases de datos de carácter personal. Y ahí lo dejo, el reglamento europeo, ya sabéis, ¿vale? Nos hemos hecho súper expertos porque cuando empezamos a redactar el proyecto de ley, que era 2017, no estaba en vigor el reglamento, con lo cual hemos tenido que aprender, ¿vale? Entonces, con esta ley, por una parte, hemos incluido todo lo que son las competencias de la inspección y hemos incluido la gestión preventiva del sistema de alertas. Y, por otra parte, ¿vale? Pues bueno, pues hemos protegido, blindado ese interés general, ¿no? Ese interés general que hay detrás de cualquier actuación de la Administración que nos legitima para manejar bases de datos. Vale, entonces, bueno, pues hicimos este sistema preventivo de alertas, que es para la detección temprana de irregularidades y malas prácticas, ¿vale? Le hemos llamado así porque es una forma también, aparte tenemos también una agencia antifraude, vamos a evitar términos como fraude, corrupción, vamos a ir a que esto sirva también, porque la inspección también tenemos esa patita de la calidad, como para que sea una mejora continua de la Administración, es decir, aquellas cosas que yo no debo hacer me sirven para trabajar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone también, como se estaba diciendo, una mejora de procesos, ¿no? Porque si al final evitas todo aquello que puede ser una irregularidad o una mala práctica, pues estás mejorando tu forma de gestionar. Entonces, ¿qué elementos componen este sistema de alertas? ¿Vale? Pues este sistema de alertas, que todavía ya está definido, pero nos falta, ahora os contaré el qué, no es más que un sistema lógico, ¿vale? Informático, una aplicación informática para los que no somos del mundillo, ¿vale? Que lo que hace es, mediante algoritmos, es decir, le hemos dicho a esa herramienta cuando consideramos que hay prácticas de irregularidad o malas prácticas. Y ese algoritmo coge las bases de datos, las cruza y nos da unas alertas, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace. Entonces, este sistema de alerta tiene tres ejes que son indisociables. Por una parte, la norma, la ley, que nos garantiza que podamos acceder a esas bases de datos. Por otra, el conocimiento que tenemos los propios inspectores, que en nuestro trabajo de control de la Administración, pues hacemos unos informes con conclusiones, con recomendaciones. Tenemos los informes de la intervención de los órganos de control externo, ¿no? De los OCEs. Y luego la tecnología. Sin la tecnología, pues esto tampoco sería posible. Con lo cual, estos son los tres elementos que nos van a habilitar. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, pues lo primero que hicimos fue identificar ámbitos de gestión, luego establecer unos indicadores de riesgos y combinando esos dos elementos se generan las alertas.
Entonces, lo primero, identificar ámbitos de gestión. Vale, pues hay mucha literatura escrita y nuestra propia experiencia de dónde fallamos más, dónde puede haber más irregularidades o malas prácticas. Bueno, pues definimos lo primero, contratos, contratación, subvenciones, caja fija, lo que se paga por caja fija, que a veces escapa del control, ¿no? El conflicto de intereses también, ¿no? Es otro elemento. El tema de recursos humanos, de personas que trabajamos, empleados públicos, y también las concesiones administrativas. De momento solo hemos abordado los 3 primeros. Y con esos ámbitos de gestión que hemos estudiado y analizado, hemos identificado unos indicadores de riesgo relevantes. ¿Y qué es eso? Pues hemos dicho, pues mira, en contratación, aplicación, lo que queremos es, cuando tú veas cruzando bases de datos que una misma empresa aparece con varios contratos de 15.000 euros, ¿no? De contratos menores en un espacio de tiempo corto, avísame, porque quiero ir a ver qué pasa. Algoritmo, herramienta, cuando tú veas que varios contratos, ¿no? Mayores, menores, me da igual, tienen empresas con un mismo CIF, aunque sí se llamen diferente, avísame porque puede haber una actividad, una práctica colusoria, ¿no? Que se hayan puesto de acuerdo. Y así hemos ido definiendo indicadores. Esto la Universidad Politécnica, en un principio, ahora nuestra Dirección General de Tecnologías de la Información, están completando todo lo que es el sistema para... de momento hicimos la fase piloto que le hizo el Politécnico, cogimos las bases de datos publicadas en la Base Nacional de Subvenciones, en el registro de contratos y empezamos a cruzar. Y vimos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, contratos, hay algunos, porque ahora veremos, bueno, no me adelanto. Vale, entonces tenemos los indicadores, ¿vale? Y entonces eso lo que hace es generar una alerta, ¿vale? Sale una alerta. Por ejemplo, sale una alerta de que un determinado centro directivo tiene un listado de contratos menores con la misma empresa. Esto es una posible irregularidad o mala práctica. Vamos a ver qué es. Bueno, pues a lo mejor cuando entramos vemos que es un contrato menor de un hospital con la lavandería porque se ha acabado el presupuesto y tienen que lavar las sábanas porque el quirófano tiene que funcionar. Con lo cual... pues bueno, pues es sin riesgo. Algo tienes que mejorar, tienes que hacer una buena práctica, pero no hay riesgo. Quiero decir que la alerta no sale, que te sale ñi, que se encienden las luces y todo se para, no. La alerta nos llega a la inspección y nosotros valoramos la incidencia que puede hacer. Y ahí la calificamos, pues es un falso positivo, son 2 señores que se llaman igual, ya sé que llevo 10 minutos, pero como he hecho una preparación así muy completa, luego os lo veis, y ese sistema de alertas no va solo, lo completamos con un mapa de evaluación de riesgos, ¿vale? Donde vamos a analizar los posibles riesgos pues en función del impacto, ¿no? Pues si eres una entidad del sector público que gestionas mucho dinero en subvenciones y tienes informes de la intervención que te ponen reparos, algo tienes que hacer, ¿vale? Tienes que hacer una autoevaluación de tus propios riesgos. Y entonces esto es lo que completa el sistema. Por una parte, la herramienta, que además ahora tenemos la suerte de que nuestra nueva directora general, que conoce mucho la inteligencia artificial, porque viene de ese sector, nos va a orientar, ¿no? Para que este sistema de alertas realmente pueda funcionar. También, claro, pues vamos a ir incorporando. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Porque, como decía Ana esta mañana, vamos a presentarlo con modestia, porque el principal escollo es que las bases de datos de la Generalitat todas no están preparadas para que las podamos cruzar en tiempo real, porque esto tiene que ser preventivo. Si lo voy a hacer con lo que hay colgado en las bases, ya no me sirve, porque eso ya lo venía haciendo. Me va a servir para implantar buenas prácticas, pero si quiero que sea preventiva, y en eso estamos, ¿vale? Ahí tenemos herramientas y bueno, la digitalización de la administración es lo principal, la formación, y luego para esto tenemos 2 estrategias de apoyo. Por una parte, una comisión interdepartamental que es fundamental, que es todas las consellerías, todos los departamentos, los subsecretarios, que son los garantes de la legalidad, tienen que apoyar esto, tienen que poner orden en sus bases de datos, y luego un código de buenas prácticas, ¿vale? Que eso nos va a servir para, en su contrario, ir sacando esas malas prácticas y poniéndolas en valor, ¿no? En positivo. Porque como captó muy bien la directora nuestra cuando viene, dice, claro, esto además tiene la ventaja de que evitamos que empleados públicos o contratistas o empresarios tengan que plantearse si denuncian, ¿no? Porque se supone que si la alerta lo va a detectar, pues vamos a evitar que se tengan que comprometer haciendo una denuncia. Ya.
Pues muchas gracias, Alicia, porque oye, es una herramienta que parece muy interesante, sobre todo pensando en esa orientación que hablamos de los códigos éticos hacia lo preventivo y a la identificación de lo que son los marcos de riesgo, ¿no? Para actuar antes de. Y vamos a pasar también ahora a otra buena práctica que nos va a exponer Manuel Serrano, que nos va a hablar de cómo abordan el Código de Buenas Prácticas de Servicio y, sobre todo, que parece muy difícil así cuando lo planteas en teoría, cómo se cuantifican los comportamientos éticos. Hay que decir, además, que esta es una buena práctica que se presentó a la última convocatoria de premios y que obtuvo un accésit a la innovación, o sea que tiene un valor importante. Sé además que él nos quiere hablar sobre los valores, ¿no? Sobre los valores, sobre la evolución de los valores y está muy bien porque para poder hacer las cosas hay que tenerlas sentidas, ¿no? Y a ese respecto leí hace poco una frase de Victoria Camps, que como sabéis es desde hace un año consejera permanente del Consejo de Estado, y decía que una norma social internalizada tiene una dimensión emotiva que hace que el individuo sienta orgullo al cumplirla y vergüenza si deja de hacerlo. Es decir, que si no está internalizado, por mucho que sepamos qué hay que hacer, eso no nos mueve a hacer, ¿no? Entonces, también en toda tu experiencia, en esos 35 años, ¿cómo han ido evolucionando los valores, ¿no? ¿Preparado, listo ya? Vale. Bueno, quizás como soy psicólogo, que ya no sé lo que soy, pero bueno, es verdad que el término valor, como muchos términos, ayer comentábamos también con Joaquín cómo hoy se prostituyen conceptos, todo el mundo es transparente, todo el mundo es democrático, todo el mundo es de todo, y muchas veces dices, pues no se puede ser tanto, ¿no? Ahí pasará algo. Pues la palabra valor tiene tres acepciones para mí fundamentalmente. La social, la ética, de la que estamos hablando, la económica, no la que el necio confunde valor y precio, sino la de utilidad, el valor público. Vayamos a hacer cosas muy bien éticamente, pero que no nos sirvan para nada, no seamos eficientes. Y el valor psicológico, el enfoque. Y el valor psicológico es valor y al toro. Afrontar hoy en día nuestras administraciones estos temas, gestionar hoy en día estos temas, a mí me parece que hay que tener valor. Y voy a poner un ejemplo. La Dirección General de esta casa y el equipo que ha organizado esta conferencia, yo creo que le habéis echado valor. Final de año, sin tiempo, como se gestiona hoy, así que os agradezco muchísimo que nos hayáis dado esta oportunidad para poder compartir. La experiencia que voy a contar del Ayuntamiento de Málaga es muy concreta, muy puntual y parte desde el servicio de calidad. Nosotros entendemos calidad de una forma muy amplia, con muchas cosas, no es estrictamente calidad. Pero quiero decirla porque Manuel Villoria, que me une una amistad, alguna vez que vino por allí, nos decía cosas como: corrupción es poner la mano por un 10 o un 3%, pero corrupción es un funcionario que se va 2 horas a desayunar o se da una baja sin tener motivo porque es un puente. La cultura de la ética, la cultura tal, también empieza por los trabajadores. Borja hablaba antes de que la innovación quizás habría que empezar por generar creatividad. Entonces, nuestra experiencia en el Ayuntamiento de Málaga decidimos que la ética más pública, más social, que aquí hablamos, mi alcalde, mi ayuntamiento la sigue con el Código Ético de la FEN, y nosotros nos dedicábamos a nuestro campo, que es hacer un código de buenas prácticas, que es entenderlo como buena praxis en los servicios, y que pudiera llevar a la generalidad de las personas. Difícil, no siempre a los 3 o 4 implicados, sino a más gente. Y que pudiera, además, evaluarse, que no fuese una declaración de principios que se ponía allí. Voy a pasar unas transparencias, simplemente no voy a comentarlas, para que veáis que ahí, aparte de las palabras, hay más trabajo, que no es solo teoría. Nosotros partimos mucho de que la ética, los comportamientos, los códigos parten de las creencias. Si tenemos una creencia donde fundamentalmente se nutre de aspectos normativos, no pasaremos de los valores normativos. Si tenemos unas creencias muy asentadas en valores sociales, daremos mayor importancia a los temas sociales. Y esto es así. ¿Qué nos lleva a esto? Pues que nos lleva
como lo dice Manuel de Olo, que hay que crear cultura, hay que crear estrategias, en eso estamos, y sistemas. Muchos autores lo dicen bastante más que yo. Normalizar en procesos ISO, normalizar, trabajar en equipo, tomar decisiones en equipo, hace más difícil que las decisiones o las conductas arbitrarias se produzcan. Normalizar y sistematizar y generar estas cosas también está bien. ¿Por qué? Manuel Villori habla del campo moral del empleado. Yo lo meto en el bosque, como la Caperucita. Un empleado público tiene que hacer caso a su ética privada, pero también a su ética profesional, a la ética social, a la moral donde está y a la moral institucional. ¿Dónde vamos nosotros fundamentalmente o va este código? A facilitar la ética profesional, alinearla con la moral institucional, con los principios que el Ayuntamiento de Málaga defiende. Porque mucha de la ética que hablamos aquí de corrupción, perdón, eso es código penal. A lo mejor no es tanto un código, a lo mejor es más código penal. Entonces nos centramos en que estamos. El relato de por dónde está. En el 2008 que iniciamos un proyecto, esto no voy a comentar nada, es para que veáis que en el 2008 ya nos planteábamos cosas. Y una de las cuestiones que nos planteamos fue elaborar el Código de Buenas Prácticas de Servicio. Nos pusimos a elaborarlo, muchos principios, muchos tal, hay uno fundamental. Veíamos que nos iba faltando confianza y desapego de los ciudadanos, pero también confianza del empleado en los proyectos de cambio. Os recuerdo que era 2008, ¿recordáis la crisis? ¿Vale? Saldrá luego. Y con un principio fundamental. Íbamos a los servicios de una forma progresiva y de una forma escalable. Y sobre todo, un código, hicimos nuestro benchmarking, vimos cómo lo tenía el Ayuntamiento de Madrid, que nos gustó mucho. Ese código tenía que acabar con una evaluación a final de año y con una memoria de mejora. Si no, es declarar principios que no sirven para nada. Así nos pusimos a hacer el código, discutimos si los principios iban a ser tuneados y adaptados al Ayuntamiento, y por lo que tú apuntabas antes, Amparo, cogimos los DLB. Vayamos a que los funcionarios piensen que le vamos a meter más cosas, más tonterías. Pues bueno, los DLB definimos muy claramente, y está totalmente escrito, qué comportamiento había que tener con los grupos de interés, que cada uno tenía que dar, y con los temas relevantes. Elaboramos nuestro código, ¿vale?, con su medida, para que veáis. A final de año se deben medir los principios, cómo están, cómo se asumen, cómo se ha trabajado con los grupos de interés, comportamiento de los temas, la comunicación del código, la comunicación es fundamental, los resultados y el plan de acción. Eso que veis por ahí, pues es una autoevaluación que se hace con un gestor, con un asesor, perdón, especializado, que es el que nos ayuda a esto, y acaba pues con sus formatos, con sus gráficas, con sus posiciones, sus redes y su memoria de mejora. Cuando acabamos esto, ¿qué nos pasó? Que lo metimos en un cajón y lo dejamos parado. Y os preguntaréis por qué. Fue el efecto mariposa. Una mariposa que había en Nueva York que se llamaba Lehman Brothers, que cayó y acabó produciendo que a mí me rebajaron el sueldo. A mí y a todos mis compañeros del Ayuntamiento. No veíamos momento en el año 10 de salir con un código de buenas prácticas. Lo dejamos guardado, no nos pareció el momento y después de las elecciones y tal salió. Fundamental, esa campaña. ¿Sabéis quién le ha explicado a los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga cómo ellos quieren que se les atienda, que se les sirva, que se les presten los servicios? La familia Pérez. La abuela, el padre, la madre y los dos hijos le van en un vídeo, le van explicando cómo ellos entienden que se le deben explicar. Todas las fases, lo de los grupos de interés, lo de los comportamientos en temas relevantes, tal, se lo van explicando la familia Pérez. Hicimos también algún benchmarking, esto se dio mucho arte Mónica, que está por ahí sentada, y diseñamos pues, libretitos de notas con la familia Pérez para tomar cosas. Y se implantó, el código se difundió, se pusieron carteles en la Oficina de la Atención al Público por todo el Ayuntamiento y se hicieron 3 experiencias piloto de esa memoria anual final, que es el código ético que presentó la Escuela de la Policía, que fue uno de los que lo aplicaron y que tuvieron vuestro acceso. Ellos lo adaptaron un poquito, como siempre los departamentos, grupos de interés, por ejemplo, ellos, como una escuela, ya cuenta con alumnado, con profesorado, etcétera, ¿no? ¿Por dónde estamos ahora? Pues nuestro alcalde, en su programa electoral,
ha dicho dos cosas, además lo tiene escrito y publicado tal, que quiere impulsar la FQM corporativa y llevar el código de buenas prácticas con estas memorias a todos los centros. La idea es que se vaya integrando, y aquí empiezo a hablar de cómo lo que empieza siendo código, que surge más bien de la responsabilidad social corporativa, de los grupos de interés, sale el código, y ahora pues va a ir apuntando a ese sistema de integridad. Y, por ejemplo, en un marco estratégico de recursos humanos que tenemos con un impulso al liderazgo, los líderes tienen su apartado 9, con sus sesiones para buen gobierno y tal. No en la perspectiva de código ético político de fuera de los ciudadanos, que está, por otro lado, con el código de la fe. Si como ellos son los líderes los que tienen que impulsar el código ético en la acción del día a día. Por ceñirme al tiempo y para que no me tengas que avisar, me sirve esta transparencia. Me tradujeron este verano en Grecia esa frase y la uso para deciros que valor y al toro. Creo que los responsables de calidad, los responsables de innovación, los responsables de promover el cambio, debemos animarnos. Es muy difícil trabajar con los compañeros, todos lo sabéis. Y es muy difícil estas cosas, ¿no? Ahora que no están, es decir, ahora que no nos oyen, ¿no? Entonces, animaros, que creo que lo bonito no estará quizás hacia dónde lleguemos, hasta cuándo lleguemos, sino que el camino merece muchísimo la pena. Gracias. Pues muchas gracias, Manuel, por todo. Y bueno, ya nos va quedando ya una serie de ideas fuerza, yo creo, claras que se van repitiendo, ¿no? Desde el código ético y esa idea de autorregulación, el cómo forma parte esto de un sistema de infraestructura ética, digamos, de una cuestión, de una concepción integral, de cómo ha de procurarse una cultura de integridad donde se interioricen esa serie de principios y valores. Pero todo eso hay que ponerlo en el terreno y hay que ponerlo de una manera estructurada. Entonces, iba a cerrar este ciclo de aportaciones al tema de esta mesa, Joaquín, hablándonos de cómo abordar, cómo incorporar estos valores de la integridad en los modelos de excelencia. Así que, Joaquín, es tu tiempo. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Hombre, yo, a diferencia quizá de los compañeros de mesa, no soy especialista en esta materia, en la de integridad. Además, la prueba está en que ayer estuve en otra mesa y entonces podéis decir, bueno, si uno está en dos mesas es que no es especialista en ninguna de las dos, ¿no? Eso me recuerda, lo tengo grabado, de estas cosas que ves por la calle, ¿no? Como hacía Walter Benjamin y Baudelaire, ¿no? Que iban, el flaner, que iban ahí viendo por las calles en un bar, en una tasca, ponía tasca, voy a decir Ruiz, ¿no? Porque y ponía especialidad, tapas en general. Bueno, pues esa es mi especialidad, ¿no? Entonces, me he tenido que ilustrar un poco en temas de integridad porque es uno de estos conceptos que todos sabemos más o menos. Es una cosa difusa, sabes que es una persona íntegra, una persona que es deshonesta o que no es honrada, pero definirlo es quizá más difícil. Entonces, a mí me toca, me parece, así lo he interpretado yo al menos en esta mesa, hacer un poco de costurera, porque ya está, se ha dicho aquí todo, pero me veo en la obligación de tratar de justificar por qué en unas conferencias de calidad o en una conferencia que se llama, ¿cómo es? Excelencia y reconocimiento, perspectivas 2020, ¿qué pinta aquí la integridad? ¿No? Pues porque en un concepto amplio que, como decía Manolo, que yo también lo comparto, de calidad, y fijaos que el famoso toolbox de la Comisión Europea, ¿no? El de la caja de herramientas para gestores calidad en la administración pública, pues incluye también en ese concepto amplio e integral la integridad y la ética pública y los sistemas en este sentido. Bueno, entonces, retomando lo que os decía, aquí ya lo ha comentado Miguel Ángel, ha ofrecido una definición que, como todas las definiciones, son convencionales de integridad, pero que yo, por lo menos, para ordenarme en esta breve exposición, necesitaba explicitarme a mí mismo, ¿no? Entonces, he repasado, y perdonad, yo tengo aquí, este es mi PowerPoint o mi PaperPoint particular, ¿no? Que me tengo que quitar las gafas también para leerlo, ¿no?
He repasado así rápidamente una serie de definiciones que he encontrado. Se ha dado la de la OCDE, me parece que es la que has dado tú, Miguel Ángel. Luego he visto otra también de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública del CLAD. He visto la del CAF 2020, ¿no? Las definiciones. Y también una de la Oficina de, ¿cómo se llama?, contra la droga y el delito de la ONU, me parece. No sé, sí, y todas ellas, de distinta manera, coinciden en algo. El denominador común, y es lo que también se ha comentado aquí, hablan de valores éticos, valores y principios relevantes, sistema de valores e ideales, valores que norman la conducta. Entonces, la palabra clave, por así decirlo, ¿no?, o común a todas ellas, es lo de los valores. Los valores. Para que empecemos a entender qué es la integridad pública, tenemos que hablar de valores. Y luego ha hablado Manolo, lo que son los valores, de la perspectiva de la psicología, etcétera, etcétera. Pero yo me vais a perdonar si a lo mejor me pongo un poco kelseniano, o juspositivista, como se diría, ¿no? Porque yo creo que esos valores, aunque no es suficiente, ¿no?, como decía Amparo, pero de cara a los empleados públicos, de cara a los funcionarios, pues esos valores, por lo menos en un sistema continental, como diría, pues tienen que estar en la norma. En la norma, y por eso aquí se ha mencionado lo que es el EBEP, ¿no? Y ahí ya sí que tenemos una referencia y ya vamos sabiendo a qué valores a cuáles nos tenemos que referir para que guíen nuestra actuación y para saber lo que es integridad en la ética pública. Y por ello entendemos, o entiendo yo, que esos valores tienen que incorporarse también o tienen que recogerse en lo que son los modelos de excelencia. Ayer quedó, yo creo, claro, por lo que dijeron aquí distintas personas, que los modelos de excelencia son marcos de referencia para gestionar las organizaciones, en su ecosistema, ¿no?, como se dice. Y el primer subsistema dentro del ecosistema en el que actúan las organizaciones públicas es el sistema institucional y los sistemas de integridad pública. Entonces, lo que se pretende en este proyecto, que es un proyecto, ¿no?, por impulso de la directora general, que está todavía en fase, como se dice, de ideación o de prototipación, ¿no? Todavía lo tenemos ahí, por utilizar la jerga esta de la innovación o del design thinking, lo tenemos ahí todavía, pero lo que pretendemos es que todos esos valores, que por cierto, no solamente hay valores, al principio tratamos, aunque aquí se ha comentado, y entendemos inicialmente que los valores son lo que yo llamo valores y principios de carácter reactivo, ¿no? O no hagas esto, o sé bueno, ¿no? No seas parcial, tienes que ser objetivo. No sé qué. Son valores y principios tradicionales, pero que en cierto modo lo que hacen, yo les llamo, son constrictivos, porque limitan la capacidad de actuación de los gestores públicos, que por eso decía también Amparo, eso te genera dilemas, ¿no? Dilemas éticos. También hay otros valores que son proactivos o que son, entre comillas, modernos. No son valores públicos también la eficacia, la eficiencia, el servicio efectivo a los ciudadanos. Todo eso forma parte de los valores del servidor público, del servicio público. Por eso, cuando yo os hablaba de lo que había en el Estatuto y el Reglamento de Personal de las Naciones Unidas, dicen una serie de valores, pero que no se limitan a la probidad, a la imparcialidad, a la equidad, honestidad y veracidad, sino a todas esas cosas que también, de acuerdo con el EBEP, o con lo que son los principios que establece la Ley 40, ¿no?, la de régimen jurídico, cómo debe ser y cómo deben prestarse los servicios. Pues, ¿para qué nos sirven los modelos de excelencia, esos marcos de referencia para la gestión? Yo estoy adoptando ahora, como si dijéramos, el punto de vista del directivo o del equipo directivo de una organización. Pues tengo que hacer una cantidad de cosas, tengo que desarrollar mi actividad y encaminar a mi organización para que logre unos objetivos y cumpliendo con las normas en esta materia y en la otra, en la de más allá. Bueno, pues dame un marco común y los integro ahí, y eso me va a servir para que no nos sucedan cosas como han pasado, porque eso lo sabemos todos, que a lo mejor organizaciones que en un momento determinado han recibido un reconocimiento de excelentes y luego se les ha pescado en un marrón de estos, ¿no? Y dices, no, pero es que eso es otra cosa. Es que una cosa es la excelencia y eso es que los modelos no tienen capacidad
de evaluar. Pues no. Lo que se pretende es justamente que los modelos que también incorporen de manera clara entre sus elementos, entre sus criterios, etcétera, etcétera, los aspectos de integridad. En el modelo FQM de los que vimos allí están vinculados las breves referencias que tienen simplemente al criterio liderazgo. Liderar con visión, inspiración e integridad. Y poco más se dice. En el modelo CAF sí se entra un poquito con más detalles. Se toca en distintos criterios pues porque algo más se ha trabajado en ese sentido. Y en el modelo EBAM, que es en lo que estamos trabajando, y porque me imagino que ya estoy consumiendo el tiempo, pues ¿qué hemos hecho? Lo hemos considerado como un eje transversal, no como uno de los 5 ejes de planificación y estrategia a través del liderazgo, procesos, personas, ¿no? Alianzas y recursos y resultados, sino que lo hemos considerado no es un eje vertical, no es vectorial, sino que es un eje transversal, que debe empapar a todos los criterios o a todos los ejes del modelo. Entonces voy a mencionar algún pequeño ejemplo para hacerlo operativo, ¿no? Es decir, pues aquí, ¿cómo es lo que dice? En 2 cuestiones en el eje 1 se contempla, dice, por ejemplo, los directivos y responsables de la organización establecen objetivos estratégicos y operativos de acuerdo con la misión, la visión de la organización. Eso decía la versión que está hoy vigente, pero nosotros le vamos a añadir, o queremos añadirle también, y con los valores de integridad de la organización. Es decir, que esos líderes no solamente los vamos a valorar su trabajo porque definan la misión y la visión de la organización, sino también teniendo en cuenta los valores de integridad. Por ejemplo, en el eje 2, que es el de procesos, se da participación a los clientes. Entendemos que la integridad, ¿no?, también incorpora esos valores de transparencia, de participación, etcétera, etcétera. Se da participación a los clientes en el diseño y desarrollo de los servicios. En el eje 3, en el de personas, cuestiones a lo mejor tan de perogrullo, perdonadme la expresión, cuando dice aquí: hay un desarrollo propio de la política general de recursos humanos basado en la estrategia y la planificación de la organización. Eso es lo que dice ahora. Y nosotros queremos añadirle, aunque vaya de suyo, los procesos selectivos y de provisión se realizan escrupulosamente de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, etcétera, etcétera. Cosas que las tienes, como si dijéramos, soslayadas, porque dices que implícitamente, no, es que eso, no, porque sabemos que luego pasa, ¿no? No sé quién me comentaba el otro día, es que hay organizaciones que tienen a personal interino o en comisión de servicios 8 años y 10 años. Oye, pues no. Entonces, a la hora de que tú evalúes esa organización, tienes que tener también... ¿Qué decir del eje 4, que es el de gestión de recursos? La contratación pública se realiza con criterios de transparencia, medioambientales, sociales y con mecanismos anticorrupción. Bueno, esto que os estoy diciendo está en bruto, ¿no? Pues estos son muestras de cómo tenemos que, en un modelo que, como decíamos ayer, además es sencillo y que tampoco lo podemos sofisticar mucho, no le podemos poner muchas florituras, porque entonces si me dices, pues si me estás vendiendo una bicicleta, pero me tengo que sacar el carnet de conducir de la clase tal para llevarla, pues entonces no me vale. Pero consideramos que esto es algo elemental y que puede permitir llevar lo que es la integridad pública a la gestión. Que no haya un divorcio, ¿no? Los modelos, en definitiva, no son amorales, no son tecnocráticos. Tienen que servir también los modelos de gestión para promocionar estas cuestiones, porque si somos servidores públicos nos tenemos que sentir orgullosos de ello, ¿no? Yo recuerdo una vez hace mucho tiempo, y ya con esto termino, cuando trabajaba en la antecesora de lo que era esta Dirección General, se llamaba entonces la ISAP, la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. ¿Te acuerdas, Flor? Entonces, en una reunión con los sindicatos y tal, y no, porque vosotros, como dijo, los yuppies de la inspección, y le digo, oye, perdona, a mí no me insultes, ¿no? Que somos funcionarios públicos y a mucha honra. Bueno, pues por ahora, muchas gracias. Pues gracias, Joaquín. Creo que nos vamos ciñendo bien al tiempo. Y yo me tenía apuntadas una serie de preguntas, pero por no monopolizar todo en la mesa, si queréis, abrimos primero la posibilidad de que alguien en la audiencia nos pueda hacer alguna, y si no, pues yo directamente disparo. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Sí. Mira, en primer lugar, para la
la persona que viene del Ayuntamiento de Málaga, yo también soy psicóloga, y quisiera saber qué herramienta habéis utilizado para cuantificar la ética. O sea, me resulta verdaderamente complejo. ¿Qué herramienta habéis utilizado para cuantificar un comportamiento ético? Un Excel. Es un sistema que va descrito de las acciones que tienes que ir haciendo y tú te evalúas en cómo lo vas haciendo y te vas puntuando en el Excel y te da... Es un auto-checking, por tanto. ¿Qué? Es un auto-checking, lo cumplimenta el funcionario. Es una autoevaluación que haces con el experto, que es quien le ayuda a hacerlo y a presentar la memoria de despliegue. Vale, gracias. Para la próxima. Y Pero luego, es muy simple. Gracias. Y luego otra más general, me preguntaba si los códigos éticos debieran incorporar, o a lo mejor ya incorporan, algún sistema de protección del ciudadano o de resarcimiento en caso de ser sujeto de una mala praxis por parte de un empleado público. A ver, yo no me conozco todas las posibilidades porque los códigos éticos, claro, como es el mundo de la autorregulación, pues todo es posible, pero lo que yo conozco no contemplan esa posibilidad porque generalmente cuando hay una conducta, digamos, infractora del código, depende del tipo de conducta, remiten a otros, digamos, canales de nuestro sistema. O sea, normalmente el código ético, como mucho, los que yo conozco por lo menos, tienen un canal de cumplimiento que sirve para que efectivamente pueda haber un buzón, un sitio abierto a recibir posibles denuncias, quejas y demás, un procedimiento para investigarlas, pero luego el resultado de esa investigación normalmente remite a otras claves de nuestro sistema, que puede ser, por ejemplo, que lo que se haya detectado sea un asunto penal, ¿no? Como comentabas antes, entonces ya va por otra vía, o que efectivamente haya habido una mala práctica que pueda generar algún tipo de expediente disciplinario, puede ser que hubiera habido una mala práctica que hubiera generado un daño y que la administración hubiera incurrido en alguna responsabilidad, pues habría un expediente de responsabilidad patrimonial, o sea, o por lo menos en lo que yo conozco, no conozco que exista esa medida de resarcimiento en el sentido que tú lo estás indicando, pero vamos, es que como estas conferencias son para la innovación, pues ya me he quedado yo con la pregunta, ¿sabes? Para pensar cómo se podría resarcir. Fíjate, no pienso yo económicamente, estoy pensando desde el punto de vista moral, social y reputacional, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues entonces yo voy a hacer dos, las que me den tiempo, tres, o intervenís indistintamente, ¿no? Porque yo creo que podéis todos dar vuestra opinión. A raíz de lo que decíamos antes de cómo una buena práctica, una mala práctica tiene un efecto positivo o negativo frente a la ciudadanía, tiene un gran impacto por el conocimiento que pueden tener de ello, como además ahora en la sociedad que tenemos con redes sociales, una capacidad enorme de que la información se distribuya muy rápidamente, masivamente, incluso que se amplifique, ¿no?, el efecto, ¿cómo se puede utilizar esas nuevas tecnologías al revés, digamos, en beneficio del control que se realiza, ¿no? Por abrir un poco la historia, ¿cómo pueden utilizarse esas nuevas tecnologías a efectos de control, a efectos de mejorar las prácticas en general? Javier. Yo creo que esencialmente se pueden utilizar y tienen un potencial muy grande en todo lo que es la publicidad activa, sobre todo cuando la información publicada se publica con formatos reutilizables, que es todavía un reto todavía que tenemos pendiente, y además con las garantías debidas en materia de protección de datos. Yo creo que es algo absolutamente esencial. Pero la publicidad activa y además complementada por el derecho de acceso son fundamentales para el control efectivo de la actuación de los poderes públicos. Es absolutamente fundamental. Y en el ámbito específico de los altos cargos, con toda la publicidad que se ofrece a través de la página del portal de transparencia, la Administración General del Estado, y también las numerosas preguntas de transparencia, creo que la tecnología está ayudando mucho a controlar mejor el comportamiento de los decisores políticos. Sí, porque, por ejemplo, vosotros, que sois en eso un ejemplo de inspección transparente, digamos, sí, publicáis en la web incluso los expedientes disciplinarios que se tramitan. Bueno, ¿no? sí, nosotros... Todas las actuaciones. Sí, por una parte,
cuando nos planteamos nuestro sistema de funcionamiento con la ley, nos autoimpusimos, porque el proyecto lo tratamos nosotros, la obligación de transparencia, de dar publicidad a cada denuncia del resultado de la investigación, siempre en el marco de la protección de datos, el derecho a la intimidad, al honor, o sea, salvando, pero sí un poco la materia, ¿no? Es decir, esto se ha denunciado y entonces sí que las nuevas tecnologías permiten pues que hay departamentos que te llaman, oye, ¿cuándo se va a publicar la ficha? Porque quiero incorporar una mejora, porque es cuando se publique, si me van a llamar, pues yo quiero decir, incluso tuvimos un caso que bueno, pues que era lo que se detectó era bastante impactante, y cuando le enviamos el informe a la consellera responsable, lo que hicieron fue, la directora general hizo una rueda de prensa y dijo, la inspección me ha dicho eso y ya he solucionado esto y esto y esto. O sea, así que propicia, ¿no?, lo que es la rendición de cuentas. Y luego, por lo que decías de las nuevas tecnologías, nosotros en el sistema de alertas, que nosotros le llamamos Saler, porque es una zona muy bonita de Valencia, ¿no?, que os recomendamos, aunque también funcionó el nombre de Satán, ¿no?, que no nos gusta nada. Sí, hubo una temporada que le llamaban Satán, de alertas tempranas, pero bueno, a nosotros nos gusta más Saler, porque queremos ser, porque pensamos que la visión que se da, además lo hemos visto ahora, que es decir, ahí va mucho la ética personal, las buenas prácticas, y todo eso tiene que tener esa connotación positiva. Bueno, pues en las fases que tenemos ahí, que como hemos visto es contratación, subvenciones, una de las que tenemos pendientes es conflicto de intereses. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, tenemos pendiente firmar un convenio que ya está prácticamente cerrado con el Consejo General del Notariado, porque nos van a pasar el acceso a la base de datos para poder comprobar, hombre, pues esta señora que es la contratista es la mujer del director general o es para poder cruzar, y ahí la tecnología es un valor importantísimo. Y luego también con el registro mercantil, ¿vale? De momento estamos con el BORN y tal, pero poder acceder a datos para ver quiénes en las empresas, porque resulta que en un contrato que han licitado Construcciones Pérez, Martínez y López, el dueño es el mismo, ¿no?, que tenga varios, pues todas esas cosas la tecnología va a ayudar, ¿no? Y como decía acá, cuanto más me vigilan, mejor me comporto también. Eso va a ayudar a que estos sistemas preventivos, cuando estén en pleno funcionamiento, claro, pero la tecnología es básica, porque si no, si esto lo tuviéramos que hacer a mano, pues sería imposible. Has apuntado una cuestión interesantísima, que es el cruce de datos entre órganos y administraciones. Por ejemplo, los datos del registro mercantil, que nosotros también utilizamos para comprobar las posibles participaciones que tengan los altos cargos en órganos de administración de empresas privadas, de sociedades privadas, el tema de la Tesorería General de la Seguridad Social, el acceso a las bases de datos con determinadas condiciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el registro central de penales para comprobar la veracidad de las declaraciones de idoneidad. La potencialidad es enorme, es algo que tenemos que trabajar todos en ello, sí. Y ahí apunto una cosita más, si queréis. Ahí nos ha venido muy bien tener una ley, porque claro, encima nos pilló a mitad el reglamento europeo, y cuando vamos, te dicen, es que son datos de carácter personal, es que no te lo puedo dar, es que no te voy a dar acceso a mi base de datos, incluso dentro de nuestra propia administración. Entonces, un poco pues con ese marco normativo, no, mira, es que hay una ley aprobada por el Parlamento nuestro que dice que tú tienes obligación de darlo porque hay un interés general en eso, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos está sirviendo para frenar esas reticencias de no te voy a dar acceso por si acaso, ¿no? Además, pues eso, cuando te quieren poner un obstáculo en algo, siempre la primera cuña es no, la protección de datos, sin entrar muy bien en lo que hay. Pues gracias. Bueno, la verdad es que se nos han quedado muchos temas quizá contados muy con alfileres. A mí me gustaría que pudiéramos profundizar más en los temas. Por ejemplo, hemos hablado de la OCDE, de cuáles son los elementos fundamentales que deben estar dentro de los que enumera, ¿no? Cuáles podrían ser, si podemos contar con algún tiempo antes de la siguiente mesa, pues no. Pues nada, nos quedamos con las ganas. Esto lo que pasa es que eso nos provoca para que sigamos y hagamos otra para profundizar más en estos asuntos, ¿no? Donde hay patrón no manda marinero. Así que muchas gracias a todos los asistentes a la mesa y a toda la audiencia.